Hola, soy Sofía. En la fiesta de aniversario de mis padres, frente a más de 100 invitados, mi propio padre levantó su copa, me miró a los ojos y me llamó la mayor decepción de su vida. En ese instante, sentí cómo se rompía el último hilo de esperanza que me unía a esa familia, un hilo que yo, tontamente, había pasado años tratando de mantener intacto. Fue un quiebre limpio, silencioso y absoluto. ¿Alguna vez te has sentido tan completamente invisible en el lugar donde más deberías importar? Antes de contarte cómo el sonido de un helicóptero militar interrumpió ese silencio sepulcral para cambiarlo todo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que puso mi padre cuando descubrió quién era yo en realidad. La invitación había llegado como una orden, no como una solicitud. El 40º aniversario de bodas de mis padres, Ricardo e Isabel, era el evento social del año en su círculo de Coral Gables. Conduje mi modesto auto hasta la entrada de la villa, sintiéndome inmediatamente fuera de lugar mientras el valet, con una sonrisa ensayada, lo estacionaba discretamente lejos de los Mercedes y Porsches que adornaban el camino de entrada. El aire olía a jazmín, a césped recién cortado y a ese tipo de dinero antiguo que se esfuerza por parecer casual. Cada detalle gritaba opulencia. Las luces colgantes que parecían estrellas atrapadas en los árboles, el murmullo de las conversaciones elegantes y el tintineo de copas de cristal que contenían champán carísimo. Yo, con mi sencillo vestido azul marino y mi trabajo de administrativa de bajo nivel en el gobierno, era una nota discordante en esa sinfonía de éxito. Mi madre, Isabel, fue la primera en recibirme, con una sonrisa tan frágil como la copa que sostenía. «Sofía, qué bueno que viniste», dijo, dándome un beso en la mejilla que apenas rozó mi piel. Su mirada recorrió mi atuendo en una fracción de segundo. «Ese vestido es muy sencillo, pero te queda bien». Era su forma de decir que no encajaba. Una crítica envuelta en un cumplido vacío. Ella era una experta en el arte de la evasión. Había pasado 40 años perfeccionando su habilidad para no ver, no oír y, sobre todo, no confrontar la crueldad silenciosa de mi padre. Su lealtad no era hacia sus hijos, sino hacia la fachada de perfección que habían construido juntos, una fachada que mi existencia modesta amenazaba con agrietar. Poco después apareció mi hermano, Mateo, el hijo dorado, con su traje a la medida y una sonrisa de suficiencia. Era la encarnación de todas las ambiciones de mi padre. «Hermanita, al fin», dijo, dándome un abrazo que se sintió más como una evaluación. «¿Cómo va todo en ese pequeño apartamento? Me imagino que debes estar ahorrando una fortuna con ese trabajo tuyo». La mención de mi vida era una daga sutil, diseñada para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Él vivía en un lujoso condominio en Brickell, un regalo de nuestro padre por haberse graduado de la escuela de leyes y unirse a la firma familiar. Su éxito era un arma que mi padre usaba constantemente contra mí, y Mateo parecía disfrutar de su papel en ese cruel teatro. Buscando un respiro, me alejé hacia una esquina menos concurrida del jardín, cerca de una fuente iluminada. Fue entonces cuando mi celular vibró en mi bolso. Lo saqué y vi en la pantalla: número restringido, una punzada de alerta. Un reflejo condicionado por años de entrenamiento recorrió mi cuerpo, mi vida real, la que mantenía oculta bajo capas de secretismo y mentiras piadosas, estaba llamando a la puerta de este mundo de apariencias. Por un segundo, mi pulso se aceleró. Sin embargo, no era la señal de emergencia acordada. Era una llamada no programada, una posible intrusión. Con un movimiento rápido y decidido, silencié el teléfono y lo guardé. En ese momento, mi deber era ser Sofía, la hija decepcionante. Mi otro yo podía esperar. Fue entonces cuando lo vi. Mi padre, Ricardo, se movía entre los invitados como un rey en su corte. Tenía 60 años, pero se mantenía en una forma impecable, con un traje italiano que costaba más que mi alquiler de 6 meses. En su muñeca, su Rolex de oro brillaba bajo las luces del jardín cada vez que gesticulaba.
un recordatorio constante de lo que él valoraba: el estatus, el poder y la riqueza material. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, su sonrisa se tensó. Se acercó, no para darme la bienvenida, sino para hacerme una inspección. «Ah, Sofía, llegaste», dijo, su tono tan frío como el hielo en la bebida de un invitado cercano. No hubo un abrazo, ni una palabra de afecto. Solo una mirada que me desnudaba y me encontraba, como siempre, deficiente. Durante la siguiente hora, me convertí en un fantasma en mi propia familia. Observé a mi padre reír a carcajadas con sus socios, a mi madre sonreír a las esposas de otros empresarios, y a Mateo encantar a todos con historias de sus recientes éxitos legales. Yo deambulaba con una copa de agua con gas, sintiendo las miradas de lástima de algunos conocidos de la familia, aquellos que sabían la historia de la oveja negra. Me sentía como una pieza de museo mal catalogada, una curiosidad que nadie entendía por qué seguía en exhibición. Cada murmullo que escuchaba a mi paso, cada sonrisa condescendiente, era una pequeña piedra lanzada contra el escudo invisible que había construido durante años para protegerme de su juicio. Pero esa noche, el escudo se sentía peligrosamente delgado. Finalmente, el momento culminante de la noche llegó. Ricardo golpeó suavemente su copa de champán con un tenedor, y un silencio expectante cayó sobre el jardín. Se paró en una pequeña tarima improvisada, con mi madre a su lado, radiante y sumisa. Las luces se atenuaron ligeramente, enfocando toda la atención en él. Comenzó su discurso, su voz resonando con la confianza de un hombre acostumbrado a ser escuchado. Agradeció a todos por venir. Habló de sus 40 años junto a Isabel con una elocuencia ensayada, y luego se volvió hacia Mateo, llenándolo de elogios. «Mi hijo, mi heredero, un hombre que engrandece el nombre de nuestra familia cada día», dijo, y la multitud aplaudió calurosamente. Yo me quedé inmóvil, anticipando lo que vendría después. Era una rutina que conocía de memoria: el elogio para Mateo, seguido por el silencio o, peor aún, por un comentario pasivo-agresivo hacia mí. Pero esa noche fue diferente. Después de que los aplausos por Mateo se calmaron, mi padre no continuó con el siguiente punto de su discurso. En cambio, barrió el jardín con la mirada hasta que sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en los míos. Hubo una pausa, un silencio tan denso que podía sentirse físicamente. Todos siguieron su mirada y, de repente, 100 pares de ojos estaban fijos en mí. En ese momento, supe que no sería un comentario sutil. Supe que el golpe final, el que había estado preparando durante años, estaba a punto de llegar. «Y luego está Sofía», dijo mi padre, y su voz, que momentos antes había estado llena de orgullo al hablar de Mateo, adquirió un filo cortante. El silencio en el jardín se volvió pesado, opresivo. Sentí como si el aire se estuviera solidificando a mi alrededor, atrapándome en el centro de un escenario que no había elegido. Mi entrenamiento me decía que mantuviera la calma, que controlara mi respiración, que mostrara una cara impasible. Pero por dentro, una tormenta se desataba. Era la misma tormenta que había sentido en cada cena familiar, en cada llamada telefónica condescendiente, solo que esta vez estaba a punto de convertirse en un huracán de categoría 5, y yo estaba directamente en su camino, sin ningún lugar donde esconderme. Él hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada invitado, cada socio de negocios, cada amigo de la familia, estuviera colgando de sus labios. Sus ojos no se apartaron de los míos. En ellos no vi ira, ni siquiera decepción en el sentido tradicional. Vi un frío desprecio, el de un artista que mira una obra fallida que desearía poder destruir. «He construido un legado», continuó, su voz resonando con una falsa modestia que apenas ocultaba su inmenso ego. «Un legado de éxito, de fortaleza, de respeto. Le di a mis hijos todas las herramientas para honrar ese legado». Su mirada se desvió por un segundo hacia Mateo, quien asintió con una seriedad solemne, como un príncipe heredero aceptando su destino. Luego, su mirada volvió a mí, como una sentencia.
Pero a veces, dijo, y la palabra resonó en la quietud de la noche, uno de tus proyectos simplemente no funciona. La metáfora fue tan deshumanizante, tan clínica, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era su hija. Era un proyecto fallido, una mala inversión. Levantó su copa de champán un poco más alto, un gesto que parecía sellar mi destino ante ese tribunal de la alta sociedad de Miami. Y entonces, pronunció las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. Las palabras que finalmente cortaron el cordón umbilical de cualquier esperanza o afecto que pudiera haber albergado. Ella, dijo, señalándome sutilmente con su copa, es la mayor decepción de mi vida. El impacto fue silencioso, pero devastador. Fue como el sonido de un cristal rompiéndose en una habitación vacía. No hubo gritos, ni jadeos audibles, solo un cambio colectivo en la atmósfera. 100 pares de ojos, que antes me miraban con curiosidad, ahora lo hacían con una mezcla de lástima, vergüenza ajena y un morboso alivio de no estar en mi lugar. Sentí mis mejillas arder, pero mi cuerpo se mantuvo rígido, una estatua de hielo en medio de un jardín tropical. Mi mente, sin embargo, se aceleró. Repasó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada misión peligrosa, cada mentira que había dicho para proteger no solo a mi país, sino también a ellos, de una verdad que eran incapaces de comprender. Y todo se reducía a esto, una humillación pública orquestada por mi propio padre. Busqué instintivamente el rostro de mi madre. La encontré de pie junto a Ricardo, con una sonrisa petrificada en sus labios. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ellos no vi defensa, ni consuelo, ni siquiera tristeza. Vi miedo. Miedo de romper la perfecta imagen que su marido había creado. Miedo de las consecuencias de desafiarlo. Su silencio fue más ensordecedor que las palabras de mi padre. Fue una complicidad activa, un abandono en el momento en que más necesitaba una aliada. Ella eligió su comodidad, su estatus y su matrimonio por encima de su hija. En ese instante, no solo perdí a un padre, la imagen de mi madre se desmoronó, revelando un vacío donde yo había creído que había amor. Luego miré a Mateo. Él se había movido ligeramente, de modo que ya no estaba directamente en la línea de fuego. Su expresión era difícil de leer al principio, pero entonces lo vi. Un leve ajuste de su corbata de seda, un movimiento casi imperceptible para enderezar su postura. No había compasión en su rostro. Había una especie de validación. La humillación pública de su hermana solidificaba su propio estatus como el único heredero digno, el único hijo exitoso. El fracaso percibido de mi vida era el telón de fondo perfecto para hacer que su propio éxito brillara aún más. En ese pequeño gesto, entendí que él no era un espectador inocente en este drama familiar. Era un beneficiario directo de mi dolor. Mi padre, habiendo lanzado su granada emocional, continuó como si nada. Pero esta noche no es para las decepciones, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es para celebrar 40 años de éxito, de amor y de una familia fuerte. Levantó su copa. Por Isabel, por nuestro futuro y por el legado que continuará. La multitud, liberada de la tensión insoportable, se unió al brindis con un murmullo de «salud». El tintineo de las copas sonó falso, forzado. El hechizo de la fiesta perfecta se había roto. Y todos lo sabían. Pero la etiqueta social exigía que pretendieran que todo estaba bien. La música de la orquesta comenzó a sonar de nuevo. Un intento desesperado por ahogar el eco de la crueldad. Fue entonces cuando mi entrenamiento se apoderó por completo de mí. Mi respiración se estabilizó. Mi ritmo cardíaco, que había amenazado con salirse de mi pecho, volvió a un ritmo controlado. Comencé a analizar la situación como si fuera un informe de misión. Amenaza identificada. Ricardo, el patriarca. Objetivo: la aniquilación emocional y social. Daños colaterales. Yo. Estado de la misión. Completa. Mi mente se volvió clara y fría. No había lugar para las lágrimas ni para la ira. Solo había una evaluación fría de los hechos. La relación que había intentado salvar durante años ya no existía.
No había sido dañada, había sido ejecutada públicamente. Mientras la gente comenzaba a moverse y a hablar de nuevo, mis ojos se posaron en la muñeca de mi padre. La luz de una de las lámparas del jardín se reflejó en el oro de su Rolex. Ese reloj, que él siempre exhibía como un trofeo, de repente se convirtió en el símbolo de todo lo que nos separaba. Él medía el valor en quilates, en acciones de la bolsa, en metros cuadrados de propiedades en Coral Gables. Su mundo estaba construido sobre una base de apariencias y riqueza material. Mi mundo, el real, se basaba en el deber, el honor y un tipo de poder que él nunca podría comprar. Miré ese reloj brillante y sentí, por primera vez, no envidia ni resentimiento, sino una profunda y abrumadora lástima por él. Comprendí que su discurso no era solo un ataque personal, era una declaración de intenciones. Al declararme una decepción frente a su círculo íntimo, estaba efectivamente borrándome de la narrativa familiar. Era una forma de desheredarme no solo financieramente, un pensamiento que siempre había flotado en el aire, sino también socialmente. Me estaba convirtiendo en una anécdota, en la hija rara de los García de la que nadie habla. Estaba asegurando que su legado, su precioso nombre, no se viera manchado por mi modesta existencia. El precio de mi entrada a esa familia siempre había sido mi autenticidad, y esa noche, él dejó claro que incluso mi sumisión ya no era suficiente. Una extraña calma me invadió. Era la calma que sigue a la aceptación de una verdad inevitable. Ya no tenía que intentarlo más. Ya no tenía que buscar una aprobación que nunca llegaría. Ya no tenía que sentirme culpable por la vida secreta que llevaba. Él me había liberado. Con su acto de máxima crueldad, me había dado el regalo más grande que jamás podría haberme ofrecido. La libertad de ser quien realmente era, sin la carga de su juicio. Me quedé allí, entre los susurros y las miradas de compasión, pero ya no estaba realmente allí. Mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, en un lugar donde mi valor no se medía por un vestido sencillo o un apartamento pequeño, sino por las decisiones que tomaba cuando vidas estaban en juego. El último hilo se había roto, y yo, por fin, estaba a la deriva, sola y completamente libre. Con una calma que no sentía mía, me di la vuelta, con la intención de marcharme discretamente, de desaparecer sin más ruido del que ya se había hecho. Pero la fiesta, como un organismo herido, intentaba curarse a sí misma. La orquesta subió el volumen de una melodía de jazz suave, un intento patético de suturar la herida abierta en el ambiente. La gente reanudó sus conversaciones en murmullos, lanzándome miradas de reojo, como si yo fuera la escena de un accidente del que no podían apartar la vista. Cada sonrisa forzada, cada copa que se alzaba con un poco más de ímpetu, era un testimonio de la fractura que mi padre había provocado. Yo era el elefante en la habitación, la mancha en el mantel de seda, y mi única opción era quedarme quieta, esperando el momento adecuado para evaporarme sin dejar rastro, convirtiéndome en el fantasma que ellos siempre habían querido que fuera. Fue una de las viejas amigas de mi madre, una mujer llamada Elena, quien se atrevió a acercarse. Su rostro estaba bañado en una compasión tan artificial que casi podía oler el plástico. «Sofía, querida», dijo, poniendo una mano enjollada en mi brazo. «No le hagas caso a tu padre. Sabes cómo es cuando bebe un poco de más. Es un hombre de negocios, muy exigente consigo mismo y con los demás. Sus palabras, que pretendían ser un bálsamo, eran sal en la herida. No solo estaba excusando su crueldad, sino que también estaba insinuando que el problema era yo, por no cumplir con sus exigentes estándares. Le di una sonrisa vacía, un gesto que había perfeccionado con los años. «Gracias, Elena. Estoy bien», mentí, y la frialdad en mi propia voz me sorprendió. Ella se retiró, satisfecha de haber cumplido con su deber social de la compasión. Buscando refugio en la oscuridad del borde del jardín, me escondí detrás de un seto de hibiscos bien podado. Desde allí, tenía una vista clara de la terraza donde mi padre y Mateo hablaban en voz baja. No podía oír cada palabra, pero el viento me trajo fragmentos de su conversación,
fragmentos que cimentaron la decisión que ya había tomado. Completamente fuera de control. Una vergüenza pública, escuché decir a Mateo. Su tono una mezcla de indignación y satisfacción. Luego la voz de mi padre, más dura, más clara. No te preocupes. Todo está arreglado. Ella no verá ni un centavo del fideicomiso. El legado es tuyo, y solo tuyo. Me aseguraré de que no pueda manchar nuestro nombre nunca más. La confirmación fue innecesaria, pero escucharla en voz alta tuvo el efecto de un martillo golpeando el último clavo en un ataúd. No sentí dolor, ni siquiera rabia. Sentí una claridad absoluta. La desheredación no era una amenaza. Era un hecho consumado, una transacción de negocios. Mi padre no estaba castigando a una hija. Estaba eliminando un activo de bajo rendimiento de su cartera. Miré su Rolex dorado brillar mientras gesticulaba, enfatizando sus puntos a Mateo. Ese reloj era su brújula moral, su Dios. Medía el tiempo en incrementos de ganancias y pérdidas, y yo era una pérdida. Comprendí que su crueldad no era emocional, era pragmática. Era la forma más eficiente de cortar lazos, de asegurar que su perfecto imperio no tuviera fisuras. Y en su lógica retorcida, tenía sentido. Yo no encajaba en su balance. Era una deuda emocional que finalmente había decidido cancelar. Fue en ese preciso instante que mi celular vibró de nuevo en mi bolso. Pero esta vez fue diferente. No fue la vibración continua de una llamada normal. Fue una serie de pulsos cortos y rápidos. 2 cortos, 1 largo, 2 cortos. El código de emergencia preestablecido. Cierra Oscar, cierra. Una señal que anulaba cualquier protocolo, cualquier tapadera, cualquier fiesta de aniversario. Significaba que algo a nivel nacional estaba ocurriendo y que mi presencia era requerida de inmediato. Un escalofrío. Esta vez no de humillación sino de pura adrenalina. Recorrió mi cuerpo. La fiesta, mi padre, el fideicomiso. Todo se desvaneció en una niebla insignificante. Mi verdadera vida, la que importaba, estaba reclamando su lugar. Saqué el teléfono. La pantalla solo mostraba una palabra. Nómada. Era mi indicativo. Era hora de ir a trabajar. Mi entrenamiento se activó como un interruptor. Mi postura cambió. Mis hombros se enderezaron. Mis ojos, que habían estado vagando sin rumbo, ahora escaneaban el perímetro con un propósito. Evalué las salidas, la densidad de la multitud, el terreno. El jardín de la opulenta villa de mis padres se transformó en un mapa táctico. La fuente iluminada se convirtió en un obstáculo. El camino de entrada, bloqueado por autos de lujo, era una ruta de escape ineficiente. Mi mente, que momentos antes estaba procesando el trauma familiar, ahora calculaba ángulos, tiempos de respuesta y protocolos de extracción. Ya no era Sofía, la hija decepcionante, era la contraalmirante García, y tenía una misión que cumplir. El mundo de apariencias de mi padre estaba a punto de colisionar con mi realidad. Y entonces lo oí. Al principio era apenas un zumbido bajo, casi imperceptible bajo la música y las conversaciones. Un sonido grave y rítmico que no encajaba con la sinfonía de la noche de Coral Gables. La mayoría de la gente no lo notó, demasiado absorta en sus copas de champán y sus chismes, pero para mí, era tan claro como una campana en una biblioteca. Era un sonido que conocía íntimamente, el latido de un corazón mecánico que había escuchado en desiertos lejanos y sobre océanos oscuros. El sonido de rotores cortando el aire. Levanté la vista hacia el cielo estrellado, más allá de las luces de hadas que colgaban de los árboles, y esperé. Sabía que no estaba imaginándolo. Estaban viniendo por mí. El zumbido se convirtió en un estruendo. Las conversaciones comenzaron a flaquear cuando el sonido se volvió demasiado insistente para ser ignorado. Un invitado señaló hacia el cielo. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz teñida de una mezcla de curiosidad y alarma. El murmullo se extendió por el jardín. Las cabezas se giraron hacia arriba. La orquesta, confundida, dejó de tocar, y en el silencio resultante, el ruido del helicóptero se apoderó de todo, una presencia innegable y abrumadora que descendía sobre nosotros.
Vi el rostro de mi padre cambiar de la arrogancia a la confusión y luego a la irritación. ¿Quién se atrevía a interrumpir su noche perfecta, su celebración de poder y estatus, con un ruido tan vulgar y disruptivo? El viento de las aspas golpeó el jardín con la fuerza de una tormenta repentina. Las servilletas de lino volaron por los aires. Los delicados arreglos florales se tambalearon, y el champán se derramó de las copas de los invitados que luchaban por mantener el equilibrio. Gritos ahogados se mezclaron con el rugido ensordecedor de la turbina. Una luz de búsqueda potente bajó del cielo, barriendo el césped y atrapando a los invitados en su haz blanco y cegador, sus rostros congelados en una mezcla de miedo y asombro. La elegante fiesta de mi padre se había transformado en una zona de aterrizaje improvisada. Su mundo perfectamente controlado se estaba desintegrando, literalmente, por una fuerza que él no podía comprender ni comprar. Y allí estaba, descendiendo con una precisión aterradora, un helicóptero MH-60 Seahawk de la Marina de los Estados Unidos, su fuselaje gris oscuro un contraste brutal contra la opulencia de la villa. Se cernió sobre el césped inmaculado, el césped que mi padre cuidaba con una obsesión casi religiosa, preparándose para aterrizar. Los invitados se encogieron, protegiéndose la cara del viento y los escombros. Todos, excepto yo. Me quedé perfectamente quieta en mi rincón oscuro, observando cómo mi mundo real irrumpía en el falso. El haz de luz me encontró, y por un momento, estuve en el centro del escenario una vez más, pero esta vez, no era por la humillación de mi padre, era porque la nación me estaba llamando. Desde mi escondite, vi cómo el haz de luz del helicóptero me atrapaba, pintándome de un blanco fantasmal contra la oscuridad del jardín. El rugido de los rotores era un trueno que ahogaba cualquier otro sonido, una fuerza de la naturaleza que había invadido el santuario de mi padre. El viento artificial arrancaba pétalos de las rosas y hacía volar los manteles de seda, creando un caos que era extrañamente hermoso. En medio de esa tormenta controlada, me sentí en casa. El pánico de los invitados, sus rostros iluminados por destellos de luz y confusión, me era ajeno. Yo no sentía miedo. Sentía el familiar llamado del deber, una claridad fría y precisa que cortaba a través de años de dolor familiar. Mi mundo había venido a reclamarme, y no había nada que mi padre pudiera hacer para detenerlo. Observé a mi familia, congelada en la terraza como una fotografía de desastre. El rostro de mi padre, Ricardo, era una máscara de furia e incredulidad. Su perfecta fiesta, su escenario de poder, había sido violado por una fuerza que no podía controlar, que no entendía. Vi su mandíbula apretarse, sus manos cerrarse en puños a los costados. Su Rolex de oro, que antes brillaba con autoridad, ahora parecía un simple adorno inútil frente a la abrumadora presencia de la maquinaria militar. A su lado, mi madre, Isabel, se aferraba a su brazo, su rostro pálido de terror, como si un dios antiguo y vengativo hubiera descendido del cielo. Y Mateo, el hijo dorado, simplemente miraba con la boca entreabierta, su arrogancia despojada, reducido a un espectador confundido como todos los demás. Por primera vez en sus vidas, eran impotentes. Mi mente se desconectó por completo del drama personal. La humillación, el brindis, la desheredación, todo se encogió hasta volverse insignificante. Eran problemas de otra persona, de una versión de mí que estaba muriendo en ese mismo instante. Mi cerebro cambió a modo operativo. Analicé el helicóptero, un MH-60 Seahawk, configurado para transporte VIP y operaciones especiales. Eso significaba que la situación era crítica y de alta seguridad. Mi indicativo, nómada, no era una simple llamada. Era una activación de emergencia de nivel 1. Mi plan de una salida silenciosa se había evaporado. El protocolo dictaba que mi extracción debía ser inmediata y sin concesiones, sin importar las circunstancias. Mi tapadera como Sofía, la administrativa, estaba a punto de ser incinerada frente a un centenar de testigos. Con una precisión que hablaba de innumerables horas de entrenamiento, el Seahawk tocó tierra.
Sus patines apenas rozaron el césped perfectamente cuidado de mi padre, el mismo césped que él había descrito una vez como la alfombra de nuestro éxito. El impacto fue mínimo, pero el mensaje fue máximo. Esto no era un accidente, era una llegada deliberada y dominante. La puerta lateral se deslizó hacia un lado con un silbido neumático, revelando la silueta de un hombre recortada contra la tenue luz roja del interior de la cabina. No dudó. Saltó al suelo con la agilidad de un atleta y comenzó a caminar directamente hacia la multitud, hacia la luz de búsqueda, hacia mí. El corazón de la fiesta se detuvo por completo, a la espera de lo que vendría a continuación. El hombre que emergió de la oscuridad era la encarnación de la autoridad. Llevaba el uniforme de gala de un capitán de la Marina de los Estados Unidos, sus medallas brillando sutilmente en su pecho, su gorra blanca perfectamente colocada. Se movía con una economía de movimiento que era a la vez eficiente y amenazante. Los invitados, la élite de Miami, se apartaron instintivamente de su camino. Sus trajes de diseñador y sus joyas caras, de repente parecían disfraces frívolos frente a su propósito inquebrantable. Ignoró sus rostros boquiabiertos, sus susurros de asombro. Su mirada estaba fija, un misil guiado por láser que tenía un único objetivo. Yo. Mientras él se acercaba, sentí una transformación final dentro de mí. La última pizca de Sofía, la hija herida, se disolvió. En su lugar, se solidificó la contraalmirante García. Enderecé la espalda. Mis hombros retrocedieron a la postura reglamentaria que me era tan natural como respirar. Mi rostro, que había estado luchando por mantener una máscara de neutralidad, se asentó en una expresión de calma y mando. Observé su aproximación, notando los detalles. La insignia de guerra de superficie en su uniforme, la forma en que sus ojos escaneaban el área en busca de amenazas potenciales incluso mientras caminaba. No era un actor en un drama, era un profesional en una zona de operaciones, y yo era su comandante en jefe. Fue entonces cuando mi padre, incapaz de soportar un segundo más de irrelevancia, cometió su último error. Dio un paso adelante, interponiéndose torpemente en el camino del capitán. Su voz, acostumbrada a mandar en salas de juntas y clubes de campo, resonó con una indignación que rayaba en lo patético. ¡Un momento!, ladró, intentando recuperar el control de la situación. ¿Quién demonios es usted? Esta es una propiedad privada. Exijo saber qué está pasando aquí ahora mismo. Fue un intento desesperado de reafirmar su dominio en un mundo que ya no le pertenecía, agitando su Rolex como si fuera un cetro de poder. El capitán ni siquiera se detuvo. Giró la cabeza ligeramente, dedicándole a mi padre una mirada tan fría y despectiva que pareció absorber todo el calor a su alrededor. No dijo una palabra. El mensaje era claro. Usted no importa. Con ese simple gesto, desmanteló 40 años del ego de Ricardo, reduciéndolo a un obstáculo menor y ruidoso. Pasó a su lado sin romper el paso, dejando a mi padre solo en medio de su propio jardín, con la boca abierta y la autoridad hecha añicos. La humillación que me había infligido minutos antes palidecía en comparación con el completo y absoluto desprecio que acababa de recibir de un verdadero hombre de poder. La multitud observaba en un silencio atónito. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero su juicio ya no tenía peso. El capitán continuó su marcha hasta que estuvo directamente frente a mí, a una distancia respetuosa. La luz de búsqueda nos envolvía a los dos, creando un escenario íntimo en medio del caos. El rugido del helicóptero era nuestro telón de fondo, la banda sonora de mi verdadera vida. Miré sus ojos y vi el reconocimiento, el respeto y la urgencia de la misión. Él no veía a una joven con un vestido sencillo en una fiesta familiar. Veía a su oficial superior. En ese momento, antes de que se pronunciara una sola palabra, yo ya había ganado. Había recuperado todo lo que me habían quitado. Finalmente, el momento que lo cambiaría todo llegó. El capitán se cuadró, su cuerpo adoptando una postura de atención impecable. El sonido de sus talones al juntarse fue nítido, un punto final a mi vida anterior. El mundo pareció contener la respiración. Mi padre, mi madre, Mateo,
Todos miraban, sus cerebros luchando por procesar una realidad que desafiaba todo lo que creían saber sobre mí. Entonces, con un movimiento preciso y lleno de deferencia, el capitán levantó su mano derecha hacia su sien, sus dedos juntos, en un saludo militar perfecto. El gesto colgó en el aire, un símbolo inconfundible de respeto y jerarquía, dirigido a mí, la mayor decepción de mi padre. La voz del capitán cortó el aire, clara y resonante por encima del rugido de las turbinas, una voz entrenada para dar órdenes en el fragor del combate, no para susurrar en fiestas de jardín. Almirante. El presidente solicita contacto urgente. Cada sílaba fue un golpe de martillo contra el cristal de la realidad que mi familia había construido. La palabra almirante colgó en el aire, pesada e imposible. No fue un susurro, fue una declaración, una bomba de sonido que detonó en el silencio atónito de 100 invitados. Pude ver la incredulidad florecer en los rostros que me rodeaban. Una onda expansiva de confusión que se extendía desde el epicentro donde yo estaba de pie. El mundo se detuvo. El tiempo, que mi padre medía con su Rolex de oro, se había fracturado, y en esa grieta, mi verdadera identidad finalmente salió a la luz, cegadora e innegable. Me volví para mirar a mi padre. Ricardo, el hombre que me había sentenciado públicamente minutos antes, parecía haberse encogido. Su rostro, normalmente bronceado y seguro de sí mismo, había perdido todo su color, volviéndose de un blanco ceniciento que hacía juego con los manteles de la fiesta. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, fijos en mí, eran dos abismos de puro shock. Vi cómo su cerebro intentaba desesperadamente conectar los puntos, la hija decepcionante, la administrativa de bajo nivel, y la palabra, almirante. La ecuación no tenía sentido en su universo. Su mano, la que llevaba el pesado reloj de oro, temblaba ligeramente. En ese instante, todo su dinero, toda su influencia, todo su estatus social se evaporaron, convirtiéndose en humo inútil frente a un poder que él nunca podría comprar ni comprender. Al lado de mi padre, mi madre, Isabel, se llevó una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el terror. Su reacción no fue de orgullo ni de asombro, fue de miedo, el miedo a lo desconocido, el miedo a la hija que había vivido bajo su techo y de la que no sabía absolutamente nada. Su mundo de apariencias, de sonrisas falsas y lealtad ciega a su marido, se había hecho añicos. Luego miré a Mateo, mi hermano, el hijo dorado, el heredero. Me miraba como si yo fuera un fantasma. Su sonrisa de suficiencia había desaparecido, reemplazada por una expresión de absoluta incredulidad. La jerarquía familiar, la pirámide en la que él siempre había estado en la cima y yo en la base, se había invertido en un solo instante. El fracaso de su hermana, que tanto había reforzado su propio éxito, se reveló como una mentira, y su mundo, tan cuidadosamente construido sobre esa mentira, se tambaleaba. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud como un incendio forestal. Las miradas de lástima se transformaron en miradas de asombro, de respeto, incluso de miedo. La pobre Sofía había desaparecido. En su lugar había una figura de autoridad incomprensible. Escuché fragmentos de conversaciones. ¿Almirante? ¿Ella? ¿Es una broma? Ricardo debe estar a punto de sufrir un infarto. La humillación que había sentido se disolvió, lavada por esta marea de confusión. Ya no era el objeto de su compasión. Me había convertido en un enigma, un misterio que ninguno de ellos podría resolver. La narrativa de mi vida, que mi padre había intentado escribir con tanta crueldad, había sido arrancada de sus manos y reescrita en un lenguaje que él no podía leer. Un extraño sentimiento de desapego se apoderó de mí. No sentí triunfo, no sentí el deseo de decir, se los dije. El dolor que me había anclado a esta familia durante tantos años simplemente se desvaneció, reemplazado por el peso familiar de la responsabilidad. La emergencia era real. La llamada del presidente era real. Esta fiesta, esta gente, este drama familiar,
Todo se sentía como un sueño lejano, una obra de teatro a la que había sido obligada a asistir y que finalmente había terminado. Mi lugar no estaba aquí, entre las copas de champán y las mentiras bien vestidas. Mi lugar estaba allí fuera, en el mundo real, donde las decisiones tenían consecuencias de vida o muerte. Esta revelación no era para ellos, era para mí. Era mi liberación final. Me volví hacia el capitán, ignorando por completo el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Asentí una vez, un gesto corto y preciso. Entendido, capitán, dije, y mi propia voz sonó extraña en mis oídos, más firme y más profunda de lo que la recordaba. Era la voz de mando que usaba en el Pentágono, no la voz suave y vacilante de la hija de Ricardo. El capitán, cuyo apellido según su placa era Morales, no parpadeó. Su profesionalismo era un ancla en medio de la tormenta emocional. Tenemos una línea segura lista en la aeronave, señora. La situación es de nivel alfa. Nivel alfa. Eso significaba una amenaza inminente a la seguridad nacional. Cualquier duda que pudiera haber tenido sobre la necesidad de esta extracción dramática se evaporó. El capitán Morales me entregó una tableta reforzada, su pantalla ya brillando con datos encriptados y mapas tácticos. La tomé, mis dedos moviéndose sobre la interfaz con una familiaridad que contrastaba brutalmente con la forma en que había sostenido la copa de agua con gas momentos antes. Era una extensión de mí misma, una herramienta de mi verdadero oficio. El simple acto de sostenerla me centró, me devolvió a mi elemento. La luz de la pantalla iluminó mi rostro, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existíamos la misión, el deber y la crisis que se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia. La fiesta de aniversario de mis padres se había convertido, oficialmente, en mi nueva sala de situación. Tenemos que irnos. Le dije al capitán. Mi voz no dejaba lugar a la discusión. Él asintió y se hizo a un lado, despejando mi camino hacia el helicóptero. Di mi primer paso, alejándome del seto de hibiscos y entrando de nuevo en el centro del jardín. La multitud retrocedió instintivamente, abriéndome un pasillo como si yo fuera de la realeza. El viento de los rotores azotaba mi sencillo vestido azul marino contra mis piernas, pero caminé con una estabilidad que venía de dentro. Cada paso era una afirmación de quién era yo. Cada metro que me acercaba al Seahawk era un metro que me alejaba de la prisión de expectativas en la que había vivido durante 26 años. Justo antes de llegar a la puerta abierta del helicóptero, me detuve. Sentí la necesidad de mirar hacia atrás una última vez. Mis ojos buscaron a mi padre entre la multitud paralizada. Estaba exactamente donde lo había dejado, una estatua de arrogancia rota. Nuestros ojos se encontraron a través del viento y el ruido. En su mirada vi una tormenta de emociones. Shock, negación, una pizca de miedo y, por primera vez en mi vida, una pregunta. La pregunta de quién era yo realmente. Pero ya era demasiado tarde para las preguntas. Ya era demasiado tarde para cualquier cosa. No le ofrecí una sonrisa de victoria, ni una mirada de desprecio. Simplemente lo miré con una fría y absoluta finalidad. Era la mirada que le das a un capítulo cerrado, a un pasado que ya no tiene poder sobre ti. Subí al helicóptero sin ayuda, mis movimientos fluidos y eficientes. El interior era oscuro, funcional, y olía a queroseno y a metal, el perfume de mi verdadera vida. Me senté y me abroché el arnés de seguridad mientras el capitán Morales tomaba su asiento frente a mí. La puerta se deslizó y se cerró con un golpe sordo, sellando el ruido y el caos del exterior. A través de la pequeña ventana, vi por última vez el jardín de la opulenta villa, las luces de hadas parpadeando sobre las figuras congeladas de los invitados. Vi a mi padre, una figura pequeña y distante, observando cómo me elevaba hacia el cielo nocturno. No sentí tristeza, ni ira. Sentí paz. Mientras el helicóptero ganaba altura, la villa de Coral Gables se convirtió en un pequeño diorama de riqueza y desesperación. Las luces de la fiesta parecían joyas esparcidas sobre un paño de terciopelo oscuro. Allá abajo estaba el mundo que me había juzgado, humillado y rechazado. Allá abajo estaba un padre que acababa de descubrir que el proyecto fallido, que había despreciado,
era más poderoso de lo que él jamás podría soñar. El Rolex en su muñeca seguiría marcando el tiempo, pero su mundo se había detenido para siempre en el momento en que un helicóptero de la Marina aterrizó en su césped. ¿Y yo? La almirante García volaba hacia la noche, hacia mi deber, finalmente y completamente libre. La mayor decepción de su vida se había convertido en su mayor misterio. Dentro del Seahawk, el mundo exterior se desvaneció en un murmullo sordo. El caos de la fiesta, las caras de asombro, el jardín iluminado, todo quedó sellado tras la puerta metálica. La luz roja de la cabina me envolvió, devolviéndome a un entorno de funcionalidad y propósito. Ya tenía la tableta en mi regazo, mis ojos escaneando las líneas de código encriptado y los informes de inteligencia que se actualizaban en tiempo real. La crisis en el mar de China Meridional era grave. Una escalada diplomática que amenazaba con convertirse en algo mucho peor. El capitán Morales me observaba en silencio desde el asiento de enfrente, su rostro una máscara de profesionalismo. No preguntó nada sobre lo que acababa de presenciar. Para él, la fiesta era simplemente una zona de extracción. Mi vida personal era una variable irrelevante en la ecuación de la seguridad nacional. Y en ese momento, yo estaba de acuerdo con él. La contraalmirante García estaba de vuelta en su puesto, y Sofía, la hija, había sido dejada atrás, una piel desechada en el césped perfectamente cuidado de Coral Gables. Durante las semanas que siguieron, mi vida se convirtió en un torbellino de reuniones de alto nivel en el Pentágono, videoconferencias con el Estado Mayor Conjunto y noches en vela analizando datos satelitales. Me sumergí por completo en mi trabajo, el único lugar donde siempre había tenido sentido. No hubo tiempo para procesar el drama familiar. La misión era mi único foco. Sin embargo, el mundo que había dejado atrás no me olvidó tan fácilmente. Mi antiguo teléfono, el que usaba para mi vida de civil, se inundó de mensajes y llamadas perdidas. Primero fueron los invitados a la fiesta, luego viejos amigos de la familia, todos buscando una explicación, un trozo del chisme más increíble que la alta sociedad de Miami había visto en décadas. Los ignoré a todos. Eran fantasmas de una vida que ya no era la mía. Sus voces, un eco distante de un mundo que había dejado de existir para mí. El primer intento de contacto directo de mi familia vino de Mateo. Sus mensajes de texto pasaron de la incredulidad a una especie de admiración desesperada. Sofía, no entiendo nada, pero, Dios mío, papá está destrozado. Por favor, llámame. Necesitamos hablar. Su tono de superioridad había sido reemplazado por una confusión casi infantil. Por primera vez, no me veía como su hermana menor y fracasada, sino como una entidad incomprensible y poderosa. Leí sus mensajes con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No sentí compasión ni el deseo de explicarme. La dinámica entre nosotros se había basado en una mentira que él había aceptado con gusto. Ahora que la verdad había salido a la luz, su mundo se había puesto de cabeza. Dejé sus mensajes en leído, un pequeño acto de finalidad digital. Su estatus de hijo dorado se había construido sobre mi sombra, y ahora que yo había salido al sol, él parecía perdido en la oscuridad. Luego vinieron los correos de voz de mi madre, cada uno más angustiado que el anterior. Eran un torrente de disculpas, lamentos y súplicas. Hija, por favor, perdóname. Nunca supe, nunca imaginé. Tu padre no ha sido el mismo desde esa noche. Apenas habla. Se queda mirando su reloj como si no entendiera el tiempo. Su voz temblaba, llena de un arrepentimiento que llegaba 20 años tarde. Escuché cada mensaje, sintiendo una punzada de la vieja herida, un eco del anhelo de la niña que solo quería la protección de su madre. Pero la mujer que hablaba en esos mensajes no era una aliada. Era cómplice de mi dolor por su propio confort. Su debilidad había permitido que la crueldad de mi padre floreciera sin control. Borré los mensajes uno por uno. Amarla desde la distancia era el único tipo de relación que podíamos tener ahora. Una relación basada en un silencio saludable. Ricardo no llamó. No envió un mensaje. Su intento fue, como siempre, una demostración de poder y control.
2 semanas después del incidente, recibí un sobre de un prestigioso bufete de abogados de Brickell. Dentro no había una carta de disculpa, sino documentos legales. Era una oferta para restablecer mi plena participación en el fideicomiso familiar y una invitación a una reunión privada para discutir el futuro del legado García. No había ni una palabra de afecto, ni un atisbo de remordimiento. Era una transacción de negocios. Estaba intentando comprar a la almirante de la misma manera que había intentado desheredar a la administrativa. Era la única forma en que sabía relacionarse, a través del dinero y el poder. El Rolex de oro en su muñeca seguía dictando cada uno de sus movimientos. Incluso ahora, mi respuesta fue igualmente impersonal, pero infinitamente más poderosa. No escribí una carta, no hice una llamada. Simplemente le di instrucciones a mi propio contacto en el Cuerpo de Abogados Generales de la Marina. Un día después, el bufete de mi padre recibió una carta con el sello oficial del Departamento de la Marina de los Estados Unidos. Era una orden de cese y desistimiento, redactada en un lenguaje legal tan frío e impenetrable como el casco de un submarino. Prohibía cualquier tipo de contacto futuro conmigo a través de cualquier medio, citando razones de seguridad nacional y la necesidad de evitar distracciones indebidas en mis deberes oficiales. No era una hija rechazando a su padre, era una rama del gobierno de los Estados Unidos levantando un muro infranqueable. Usé el lenguaje que él entendía, el del poder incontestable. Después de eso, el silencio fue absoluto. Cambié mi número de teléfono personal y establecí un protocolo a través de mi asistente para que cualquier comunicación no oficial fuera bloqueada. Las fronteras que había establecido eran claras y definitivas. Mi vida ahora estaba completamente compartimentada. Mi trabajo era mi vida, y la familia a la que servía era la nación. La familia en la que había nacido se había convertido en un archivo clasificado en el sótano de mi memoria. Un capítulo de antecedentes que ya no tenía ninguna influencia en mis operaciones actuales. La paz que sentí fue profunda y liberadora. Ya no tenía que llevar el peso de 2 identidades. Solo quedaba una, la mía. A través de canales indirectos, me enteré del resultado. La historia de la fiesta del aniversario se convirtió en una leyenda urbana en Coral Gables. Ricardo García, el hombre que controlaba cada aspecto de su vida, se convirtió en el hazmerreír de su círculo social. El padre que no tenía ni idea de que su hija era una de las mujeres más poderosas del país. Su reputación de hombre influyente y omnisciente quedó permanentemente dañada. Se retiró de varias juntas directivas, su arrogancia reemplazada por una reclusión amargada. Mateo, me dijeron, luchaba por ser tomado en serio en la firma, su propio éxito ahora eclipsado para siempre por el misterio de su hermana. Se quedaron con su villa, sus autos de lujo y su Rolex de oro, pero vivían en las ruinas de la fachada que tanto se habían esforzado por mantener. Hoy, mi apartamento ya no está en Miami. Miro por la ventana de mi oficina en Washington, D.C., con vistas al río Potomac. El modesto vestido azul marino fue reemplazado hace mucho tiempo por el impecable uniforme blanco de la Marina. Ya no siento la necesidad de una validación externa. El respeto que recibo de mis colegas, la confianza que el país deposita en mí, es todo lo que necesito. La humillación en ese jardín no me rompió, me forjó. Me liberó de la única cadena que aún me ataba. La esperanza de ser amada por personas incapaces de ver mi verdadero valor. No hay amargura, ni triunfo, solo una calma tranquila. El helicóptero no solo me sacó de una fiesta, me sacó de una vida que no era la mía, y me devolvió a la que sí lo era. Y por primera vez, estoy completa, sola, y finalmente en paz. Lo que aprendí esa noche, bajo el viento de las aspas de un helicóptero y la mirada atónita de 100 extraños, fue una lección que ninguna academia militar podría haberme enseñado. Aprendí que tu valor no lo determina la opinión de quienes son incapaces de verte. Durante años, busqué mi reflejo en los ojos de mi familia y solo encontré una versión distorsionada y disminuida de mí misma. Viví encadenada a su juicio, creyendo que su decepción era mi fracaso. Pero en el momento en que me declararon una pérdida,
En el instante en que me humillaron públicamente, me di cuenta de que el único poder que tenían sobre mí era el que yo misma les había entregado. Su opinión no era un espejo de mi alma, sino una ventana a sus propias limitaciones. El mundo de mi padre, con su Rolex de oro como brújula y el estatus como religión, era una construcción frágil. Él medía el éxito en metros cuadrados y ceros en una cuenta bancaria, pero su imperio era de cristal, y el sonido de mi realidad lo hizo añicos. Comprendí que el verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se ejerce en silencio, con responsabilidad y propósito. Su riqueza podía comprar influencia, pero no podía comprar el respeto que se gana con el deber, ni la autoridad que emana de la integridad. Al final, su reloj de oro solo marcaba el tiempo en un mundo vacío, mientras que mis decisiones, tomadas en la sombra, ayudaban a darle forma al mundo real. Esa noche, el contraste entre su poder ilusorio y mi autoridad tangible se hizo dolorosamente claro. Las palabras que mi padre usó para herirme, la mayor decepción de mi vida, se convirtieron, irónicamente, en el catalizador de mi liberación. Ese acto de máxima crueldad no me destruyó. Cortó el último hilo de esperanza tóxica que me ataba a su aprobación. Fue un regalo. Me liberó de la obligación de seguir intentando encajar en un molde que nunca fue para mí. A veces, el momento más doloroso, el rechazo más absoluto, no es un final, sino un comienzo. Es el universo dándote un empujón violento para que dejes de mirar hacia atrás y empieces a caminar hacia el futuro que te pertenece, sin el peso de quienes no merecen hacer el viaje contigo. La humillación fue el precio de mi libertad, y puedo decirles que fue el mejor negocio de mi vida. Durante años, viví mi verdad en secreto, creyendo que era una carga que debía ocultar para proteger a mi familia o, quizás, para protegerme de su juicio. Pero esa noche entendí que no le debes explicaciones a nadie sobre la vida que eliges vivir. Tu camino es tuyo. No necesitas la validación de otros para que tu propósito sea real. La fuerza que construyes en silencio, la persona en la que te conviertes cuando nadie te mira, es tu posesión más valiosa. No dejes que el miedo a ser incomprendido te impida ser quien realmente eres. Al final, tu autenticidad es la única armadura que realmente te protegerá, y su luz, tarde o temprano, encontrará la manera de brillar a través de cualquier sombra que intenten proyectar sobre ti. También descubrí que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y la que te elige por lealtad y respeto. Mi verdadera familia llevaba uniformes, no trajes de diseñador. Me valoraban por mis habilidades, mi carácter y mi compromiso, no por mi apellido o mi capacidad para encajar en su círculo social. Me enseñaron que el respeto se gana, no se hereda, y que la lealtad es un vínculo forjado en la confianza mutua, no en la obligación. Si el lugar donde naciste se siente como un campo de batalla, tienes el derecho de buscar tu propio batallón, de encontrar a las personas que lucharán a tu lado, no contra ti. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te convierte en familia. Así que, si estás ahí fuera, sintiéndote invisible en el lugar donde más deberías importar, si te hacen creer que tu camino silencioso es un signo de fracaso, quiero que escuches esto. Tu verdad tiene su propia gravedad. No necesitas gritarla ni defenderla. Vívela. Constrúyela con cada decisión, con cada sacrificio que haces en la sombra. Fortalécete en tu propósito. Un día, sin que lo busques, el sonido de tu realidad se volverá tan fuerte que ahogará todas las voces que alguna vez dudaron de ti. No se trata de venganza, sino de realización. Se trata de convertirte en la persona que estabas destinada a ser, no a pesar de tus heridas, sino gracias a la fuerza que encontraste al sanarlas. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en que te diste cuenta de que tu valor no dependía de la aprobación de nadie más? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si has sentido esa lucha entre la persona que eres y la que otros esperan que seas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos, seguiremos compartiendo las historias que nos recuerdan que nuestra verdadera fuerza no se mide por el aplauso de los demás,
sino por la paz que encontramos al ser fieles a nosotros mismos. Créeme, el próximo relato te demostrará que, a veces, un final es solo el comienzo de la verdadera historia.